Queridos alumnos, esta sesión tiene como objetivo enseñarles a usar las funciones de Excel. Las funciones de Excel son muy extensas, son muchas y tienen diferentes propósitos. Pero para usarlas hay que primero saber algunos conceptos. El primero de ellos es el siguiente. Una función tiene una parte literal, o sea, el nombre de la función. Por ejemplo, la función suma tiene una parte literal, como ven, y tiene una parte donde nosotros podemos o tenemos que poner unos parámetros. Y esos parámetros pueden ser un rango de celdas y un número o varios números. O también puede ser direcciones de celda separados por punto y coma. La separación de estos números lo da la misma máquina, ¿no? Como ustedes ven, cuando yo he puesto suma, la máquina me sugiere qué es lo que tengo que hacer. En este caso me dice que puedo poner un número seguido o separado de un punto y coma y otro número y un punto y coma y así sucesivamente. Bien, y luego que hemos puesto ello, nosotros cerramos la función con otro paréntesis y ahora funcionaría. Bien, pero nosotros hemos hablado acerca de rangos de celda, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Un rango de celdas es una agrupación de celdas que tiene un nombre y ese nombre es el rango de celdas. Bien, entonces, por ejemplo, la agrupación de estas celdas, ¿ya? ¿Cómo es que se pone la agrupación? Ustedes pueden ver ahí, yo he seleccionado esta agrupación de celdas, que desde ahora le vamos a llamar rango de celdas, y dice D4 2.E7. Quiere decir que el rango de celdas se nombra de la siguiente forma. La celda que está en la esquina superior izquierda, que es D4 en este caso, dos puntos, seguido de dos puntos, que eso es muy importante, dos puntos, y luego se pone la dirección de la celda que está en la esquina inferior derecha de esta agrupación de celdas. En este caso ya está el rango de celdas en la función suma y cierro y la máquina pues me va a calcular la suma. Acá por ejemplo ven que el resultado aparece en la celda, pero en la barra de funciones, ¿no?, aparece la función suma. Pero ustedes han visto que yo escribí la función, pero para trabajar con funciones hay muchas formas. Vamos a ver algunas de ellas. Bien, por ejemplo, si yo quiero sumar estos tres números, ¿no?, yo voy a hacer uso de las diferentes formas que hemos visto. Bien, si yo voy a esta parte superior y acá hay un símbolo de sumatoria, me da las funciones más conocidas. La suma, el promedio, máximo, mínimo y producto, que son las funciones que funcionan muy parecidamente y sus parámetros son muy parecidos. Bien, entonces yo le voy a poner suma y la máquina me sugiere un rango de celdas, en este caso B12, B13. Ese es el rango de celdas. Pero bueno, yo no quiero sumar ese rango. Yo quiero sumar tres números. El número que está en B4, el número que está en B8 y el número que está en B12. Ustedes me pueden decir si hago el rango desde B4 hasta B12. Sí, pero en este caso vamos a suponer que esos números están lejos. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Se lleva el mouse a la primera celda donde voy a sumar, pongo punto y coma, hago clic en la segunda celda que voy a sumar, punto y coma, y clic en la tercera celda que voy a sumar y presiono enter. Fíjense que las tres celdas están separadas por el punto y coma.
Bien, ya tengo ahí la suma de los tres números. Quiere decir que si yo quisiera sumar un número que está por acá, vamos a suponer 52, que está en J4, yo puedo modificar esta función agregándole un punto y una coma y poniéndole la dirección J4 con el mouse. Simplemente haciendo clic con el mouse y tengo la suma de esta celda más esta. Y vemos que están separadas por punto y coma. ¿Ok? Luego vamos a ver la forma más usual. Seleccionar suma y como ven la máquina nos sugiere el rango de celda y ustedes simplemente presionan enter y ya tienen la sumatoria. Ya está hecha. Otra forma es yendo a esta opción insertar función, buscamos suma, ¿no? Tienen ustedes acá muchos grupos de estas funciones, simplemente ponemos usar recientemente y vamos a ver que la suma está ahí. Ahí está, la primera es la que más se usa. Bien, entonces acepto. La máquina me dice que vas a sumar, me sugiere el rango. Ustedes pueden hacer clic acá y pueden seleccionar el rango que gusten. Listo, presionan enter, aceptan y han sumado este rango. Siempre ustedes pueden revisar el rango de suma presionando clic en la barra de fórmulas. Bien, esa es la otra forma de usar las funciones. Ok, ahora, si yo quisiera sumar un rango más un número que está por acá, o dos rangos diferentes, puedo hacerlo. Por ejemplo, voy a copiar acá. Listo, voy a borrar estos tres y voy a sumar este rango de celdas más este rango, ¿no? Puedo hacerlo todo en grupo y puedo sumar este rango adicionalmente. Bien, entonces escribo. Ustedes vean la mejor forma de trabajar. Selecciona y ya tengo todo ese rango. Pero como yo quiero agregar tengo que separar por punto y coma el siguiente rango, que es este. Y luego enter y listo. Ahí tienen ustedes, he sumado dos rangos de celda, ¿no?, en una sola función. Adicionalmente, si yo quisiera agregar un número o dos, pues edito punto y coma este número o esta dirección de celda, punto y coma esta, por ejemplo, y he mezclado, ¿no? He sumado rangos de celdas y dos celdas. Estoy mezclando parámetros. Adicionalmente, yo también puedo agregar un número, ¿no? Punto y coma 56 si quisiera hacerlo. Y me va a sumar. Pero ustedes pueden ver que siempre tengo que separar todo con punto y coma. Bien, la función suma, la función promedio, la función máximo, la función mínimo y la función producto funciona igual con los mismos parámetros. Por ejemplo, yo voy a copiar acá esta función y puedo hacer, en vez de suma, le puedo decir promedio, ¿no? Promedio. De todo esto y me va a dar el promedio, ¿no? Y de igual forma puedo ir a esta parte, pongo promedio, selecciono el rango que quiero, punto y coma, este otro rango, punto y coma, otra celda, punto y coma, y de repente un número adicionalmente. Y me va a dar el resultado. Ese es promedio. Yo quisiera, por ejemplo, hallar el máximo de estos números, el valor máximo, entonces igual pongo max, que es la función max,
y listo, hallo el número mayor. Acá, si quisiera hallar el número menor, pues voy a min, que es la función del número menor. Fíjese que cuando yo escribo la función, ¿no? Ahí la máquina me sugiere las funciones que yo puedo poner comenzando con min. Y cada una de estas funciones, la máquina me da un aviso de qué es lo que hace la función. Acá, por ejemplo, min dice devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Bien, entonces ya yo sé para qué sirve esa función. Bien, puedo escoger ese rango, puedo mezclar con otro rango, de repente este. Y bien, ya tengo el valor, el número mínimo, el valor mínimo de estos dos rangos. Por supuesto, yo puedo agregar una celda adicionalmente, por ejemplo, esta celda y un valor normal o un número normal. Listo. Tengo ahí el valor mínimo. Ok, con esta opción de insertar función, ustedes también tienen la descripción de lo que hace la función. En este caso, por ejemplo, la función suma me presenta lo que hace, ¿no? Promedio, ahí está. Max, devuelve el valor máximo. Min, está acá. Bien, ustedes, si no está, vamos a ver, no está, pues yo voy y puedo poner todo y puedo buscar, y se busca presionando la tecla de la primera letra, ¿no? de la función. Pues en este caso estoy buscando min, ¿no? Entonces presiono M y me va a dar todas las funciones con M. En este caso escojo min y obtengo la descripción de esta función. ¿Qué es lo que hace esta función? Finalmente vamos a copiar este rango de celdas. Voy a copiar este también. Voy a jalar acá para que tengan todos la misma dimensión. Puedo hacer sumatorias tanto verticales como ustedes han visto. Hago una y jalo y ya tengo la sumatoria en las tres columnas. Pero también puedo hacer sumatoria en forma horizontal, como han visto. Bien, entonces yo ya hice la primera y pues jalo y ya tengo la sumatoria de todo. Puedo jalar acá, ya también tengo la sumatoria así. Bien, vean qué fácil es utilizar funciones. En Excel primero se aprende a hacer fórmulas porque es básico saber hacer fórmulas, y luego vamos a las funciones que ya nos facilitan la vida. ¿Ya? Y ahora con estas funciones ya podemos hacer grandes cálculos, ¿no? De muchas celdas, y para eso justamente han sido pensadas las funciones. Bien, queridos alumnos, espero les haya gustado el video. Muchas gracias.